Este es un conflicto. Esto que pareció o esto que se definió por una escuela como un juego de ganar, ganar, donde agentes económicos entran y para vender y otros para comprar y todo normal. Aquello desde el punto de vista marxista es un conflicto entre trabajadores y, y dueños del capital. Y el concepto que ellos utilizan se llama explotación. Ya no se llama eh, ya no se llama eh, rendimientos de la utilidad o del beneficio económico, ya no se llama maximización, se llama explotación. Y para ellos, por ejemplo, para el marxismo, no es cierto que este sea un juego de ganar, ganar, sino un juego de suma cero. Lo que uno pierde, el otro lo gana, ¿no? Y tampoco es cierto que sea voluntario, es a fuerzas. Es decir, el obrero eh, no tiene otra opción más que vender su fuerza de trabajo y el empresario pues lo emplea, pero de alguna manera lo explota porque le quita el excedente de la producción. Es decir, lo que te quiero decir es esto, que dentro de un mismo fenómeno hay muchas explicaciones, pero va a depender de ti cuál es la que tú elijas, qué es lo que tú quieres mostrar, ¿no? Al hacer uno una investigación, de alguna manera refleja lo que uno es, lo que uno piensa. Es como una posición política, una posición ideológica de los autores, ¿no? Sí, maestro. Pues eso es lo que estoy intentando hacer, pero lo que se me está complicando, bueno, mi pregunta, no sé, le quería preguntar porque mi pregunta sobre la economía informal era, como encontré esa teoría, le quise preguntar las causas por las que los mazatlecos este, utilizan la teoría informal, ya que Utiliza según la economía el informal. documento que me envió, ajá, sí, Ajá. porque según el documento que usted me envió dice que se trata sobre componentes y sus causas, y pues pregunté, pues las causas, quería saber cómo está la pregunta. Sí, estoy en lo... Entonces tú quieres saber las causas de por qué los pasatlecos están en la economía informal. Bueno, Sí, pero por ejemplo, eso tendrías que resolverlo a través de una encuesta, ¿no? Todas las preguntas conllevan a instrumentos, metodologías determinadas, ¿no? En este caso, si tú crees que eso es vale la pena esa pregunta, tendrías que hacerlo a través de una encuesta, preguntándole a los informales por qué están en la informalidad. Y te va a llevar ¿cuál va a ser el resultado? Pues un número, ¿no? Que el 50% dice que porque los impuestos son muy engorrosos, el 25% dice que porque no tienen dinero para ser formales, para pagar impuestos, para pagar seguro, para pagar el ISR, ¿verdad? Y ese va a ser tu resultado que vas a entregar, digamos, este, o sea, el resultado de una encuesta, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, pero pero ahí, por ejemplo, ¿dónde hay teoría económica o qué? es que, pero encontré información en Condecía, no me acuerdo cómo se llama, que hablaba sobre la educación, los ingresos, las horas de trabajo y pues me quería basar ahí. Y también hay teorías ahí en el documento que me envió que habla sobre los voluntarios e involuntarios y pues iba a utilizar esa teoría y combinarla para poder este, concluir con qué causa la economía informal.
Ahora, lo que yo te envío no quiere decir que sea lo último, ¿no? O sea, tú puedes conseguir otras, por ejemplo, una buena, yo digo que una buena un buen tema para ti, ahí te va, sería la geografía de la economía informal. Eso sería una buena, y el porqué de esa geografía. ¿Qué quiere decir la geografía? ¿Dónde se localiza la informalidad en Mazatlán? El mapeo que tú hicieras, que tú dijeras aquí se localiza, por ejemplo, en La Juárez, no sé, en la Flores Magón, eh, en estas calles. ¿Por qué, por ejemplo, hay menos economía informal en las zonas ricas? ¿Cuál es la explicación? Esa sería una pregunta muy importante que tú pudieras responder, que tú pudieras señalar dónde se localiza la economía informal en Mazatlán y por qué no se localiza eh, en determinadas zonas, ¿no? Este, eh, eso podría ser un trabajo descriptivo, pero podría ser un trabajo importante. Es un trabajo descriptivo, pero es un trabajo importante, ¿no? Entonces, eh, hay otro mito que, por ejemplo, que tú podrías también trabajar, este es un segundo tema, pero sobre el mismo tema de la economía informal. Si los informales son gente pobre, y no es cierto, ¿no? En muchos sentidos. Hay informales que te ganan muchísimo dinero, ¿no? Y son informales porque, por ejemplo, no tienen a sus trabajadores en el seguro social, no pagan impuestos, no pagan el ISR como debería ser, o no pagan nada más que pagan puro piso. Si también pudieras contarnos las estrategias que siguen ellos para sobrevivir. Por ejemplo, ellos meten mucho familiar, lo cual los hace evadir los impuestos porque el seguro social no te, eh, no te carga impuestos cuando contratas familiares. No te exige seguro social. Ellos tratan de no usar tarjetas de crédito, tarjetas de débito, todo manejan en efectivo, no dan factura. Si tú nos contaras todas estas estrategias, un poco desmitificaras también la realidad de los informales. Y esto lo podrías hacer con entrevistas, no sé, a unos 20 o 30 informales, ¿no? Sobre sus estrategias que ellos siguen. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Ándale, pues, entonces a darle. A ver, Barrón, Sí, buen día. buen día. Profe, Dígame. si bien hemos estado revisando varias lecturas y teorías, lo que sí me gustaría que hiciéramos es que revisáramos a detalle la parte metodológica del ensayo. Ah, Sí, no, pues la parte metodológica depende de cada uno. pero o sea, usted nos ha mostrado ejemplos, ¿no? Varios Uh-huh, ejemplos de ensayo, pero lejos nada más nos ha explicado la teoría. Bueno, nos ha preguntado sobre la teoría y nosotros hemos hablado de la teoría, uh-huh. pero o sea, la metodología del ensayo en sí, me gustaría que sí la revisáramos. Ok, es que la metodología depende del ensayo, pues como te digo, pero por ejemplo, vamos Pero o tomando sea, el, vamos, un ejemplo, por ejemplo. sí, bueno, la metodología es una palabra muy amplia, pero vamos a hablar de los instrumentos más que de la metodología, ¿no? De los instrumentos que te va a utilizar. Eh, Ustedes pueden utilizar desde eh, pequeñas encuestas, entrevistas, o hacer un trabajo estrictamente de gabinete. ¿Qué es un trabajo estrictamente de gabinete? Un trabajo hecho desde tu casa a través de datos oficiales que tú vas a probar, eh,
vas a probar una especie de hipótesis, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu tema? El consumo de energía eléctrica en 2019. El consumo de energía eléctrica, ok. El consumo de energía eléctrica. Vamos a decir que el consumo, vamos a nosotros a acotar eso. ¿Qué quiere decir acotar? Acotar quiere decir hacerlo más chiquito porque me parece el título muy grande. ¿Y es para México o para Sinaloa o para Mazatlán? Sí, México solo. Para México, ¿no? Vamos a decir que tú me vas a explicar a mí de qué depende el consumo de energía eléctrica, ¿no? Entonces, así que ese es tu objetivo, ¿no? Entonces, tú puedes tener 10 variables que tú crees que dependen, de las que depende el consumo. Claro, obviamente que aquí, si tu objetivo es explicar las variables de las que depende el consumo, tú primero te vas a ir a cierta literatura. Vas a buscar en Google, en académico, otros trabajos que hablan sobre lo mismo. Y vas a descubrir que el consumo de energía eléctrica está dividido en dos grandes rubros, vamos a decir, en doméstico y en industrial o comercial. Y los comerciales tienen una lógica y los domésticos tienen otra lógica, ¿no? Entonces, quizá tú vayas descartando, o sea, eso se llama pues acotar, ¿no? Voy a hablar del consumo doméstico, nada más, ¿no? Y el consumo doméstico, pues depende, mucho depende del ingreso, porque si tú tienes ingresos altos, a ti no te importa apagar o mantener prendidos los aires, vamos a decir, ¿no? Depende del número de familias, ¿verdad? Depende del tipo de vivienda que tengas, si es una vivienda amplia, ¿no? Con muchas recámaras, depende de una temporalidad, o sea, se gasta menos luz durante el invierno que el verano, ¿no? En fin, ¿no? Hay un conjunto de variables que explican el consumo. Ahora, ¿tú cómo lo puedes saber? Ahí tienes tú, hablando de metodología, tú tienes dos opciones. Te pudieras agarrar en la colonia en que tú vives y hacer una especie de micro investigación a partir de tu colonia. ¿Cuáles son los factores que determinan el consumo? O pudieras agarrar una base de datos de las variables que tú consideres y hacer una especie de modelo, de hacer una regresión para ver los grados de influencia que tiene cada uno, ¿no? Pudieras también, fíjate, ya van dos, digamos, dos instrumentos, ¿no? Pudieras combinarlo, pudieras agarrar uno. Un tercer instrumento pudiera ser que tú vayas a la literatura y investigues todas las causas y las corrobores, por ejemplo, con entrevistas a personas que trabajan en la comisión y pudieras relatar un modelo. Yo te pediría que el modelo a lo mejor fuera para Mazatlán más que para México, porque de esa manera pudieras hablar con más propiedad, ¿no? Entonces, la metodología puede ser variada desde una metodología mixta entre lo que es entrevistas, observación, metido con, puede ser encuestas, pueden ser estrictamente de puro gabinete, que quiere decir estudiar artículos, libros y sin moverte de tu casa empezar a escribir, ¿no? Y la idea es, ya si nos vamos a la parte ya metodológica, la idea es que tú puedas contestar una pregunta, hacer una contribución
la respuesta de una pregunta, ¿no? A lo mejor encontrar la particularidad que tiene, por ejemplo, esta zona con relación a a otras zonas del país, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, pero lo que sí me gustaría más saber concretamente, por ejemplo, en el trabajo. Empezamos, ¿no? Con la introducción, ¿Producción? la presentación del trabajo, mi Sí, nombre, la materia, sí, etcétera. sí, sí. Después Introducción. después la introducción. Ahora, la introducción es Después muy empezamos con importante. La introducción es muy importante porque ahí me vas a decir qué es lo que vas a hacer, cómo lo hiciste, qué es lo que vas a hacer, cómo lo hiciste, el alcance que tiene el trabajo, etcétera, ¿no? Y luego en un primer capítulo me puedes contar sobre las diversas teorías que hay. Las teorías, eh, la parte contextual, la parte metodológica. O sea, no quiero un ensayo formal porque no son alumnos ustedes de posgrado, son alumnos de pregrado, vamos a decir, como dicen en América Latina, ¿no? O sea, en un capítulo después de la introducción, me vas a contar la parte contextual, que quiere decir, eh, si por ejemplo vas a hablar de la electricidad de Mazatlán, pues vas a decir cuánto se gasta en Mazatlán, cuántos hogares, cuánta población tenemos, todo lo que tenga que ver con luz, nada de basura. Es muy importante en los ensayos y en los libros y en cualquier escrito, no escribir cosas que no me empieces a contar de Hernán Cortés o de Cuauhtémoc, porque eso no tiene nada que ver con la luz, ¿no? No escribir basura. Yo siempre se los digo a mis alumnos, no solamente de ustedes, sino de maestría y doctorado, ¿no? Porque todavía en doctorado tenemos esa idea de rellenar, que tiene que sean pocas páginas, pero que sean sustanciosas. El contexto tiene que ser sobre la temática, ¿no? Entonces ahí me vas a contar también la parte teórica, o sea, en qué teorías te basaste, en qué preguntas tienes tú, qué más o menos piensas tú, una especie de conjetura o hipótesis sobre las respuestas a esa pregunta. Y en el tercero va a ser el cuerpo del trabajo, nada más, ¿no? El cuerpo del trabajo significa los resultados, los hallazgos, lo que tú encontraste, ¿no? Ya una media página de conclusiones y la bibliografía. No sé si eso contesta tu pregunta. Ok, entonces lo que estamos haciendo es una especie de trabajo de investigación, bueno, no tan formal como, pero o sea, Sí, no, un ensayo como tal, pues, sí, sí, sí. Sí, lo que estamos o haciendo sea, es un intento de ensayo, vamos a decir, ¿no? ok, Porque a mí me interesa que ustedes combinen esta parte de las teorías con otras, con un proceso de estructuración de su pensamiento, me interesa a mí, porque o sea, ¿no? al inicio de la carrera, creo que fue el segundo semestre, nos tocó Eh, una materia que se llamaba metodología de la investigación, algo así. Hicimos pues un súper trabajo similar, pero o sea, similar. ahí era estrictamente, poníamos marco teórico, objetivos, hicimos un cronograma, eh, Mm. ¿qué otra cosa hicimos? Las preguntas de la investigación. Ok, si ya tienes ese antecedente, pues mucho mejor, puedes hacerlo también así, ¿no? Puedes hacerlo también así, ¿no? O sea, si ya tienes digamos, ese esquema, pues eso es lo que yo quiero, ¿no? Eh, Aquí lo importante es la sustancia, ¿no? La parte, eh, yo a través de ese trabajo voy a ver varias cosas de ustedes. Eh, un esfuerzo por encontrar la teoría con la empiria. ¿Qué quiere decir la teoría con la empiria? Cómo ustedes los datos que van a encontrar a través de diversas maneras que ya mencioné, los pueden relacionar con teorías económicas y que sea un esfuerzo personal
porque a veces puedes traer ideas de otros textos y eso, ver el esfuerzo de ustedes por construir una idea. Así sea de 3 o 4 páginas, pero yo veo en ustedes un esfuerzo por construir. También la parte de honestidad, la parte de la parte ética también de ustedes, ¿no? Sería muy desagradable que fuera un plagio, que fuera una cosa, ¿no? Que nomás le pusieran su nombre. A mí no me interesa si ustedes tienen faltas de ortografía o no supieron escribir, pues simplemente son lo que son, ¿no? O sea, no. Yo prefiero un texto con muchas faltas de ortografía, con muchos problemas de redacción, a que alguien les haga el trabajo por ustedes o que ustedes lo copien y le pongan su nombre. O sea, prefiero ese esfuerzo humilde, pero sincero en la investigación, ¿no? Tratar de pensar, o sea, siéntanse libres, siéntanse, pues sí, libres, o sea, de escribir y de decir cosas, ¿no? A lo mejor, son incoherencias, lo que tú quieras, pero es de ustedes. Eso es lo importante, ¿no? Pero traten de hacerlo lo mejor, ¿no? Tienen ustedes el antecedente de que han leído un chorro de artículos de gente muy buena. Entonces tú te dices, ¿cómo es que lo escribió? Por ejemplo, tienen un artículo de Zunkel, de Osvaldo Zunkel, que es un genio en la economía, o de Krugman. ¿Cómo lo escribió? A ver, ¿qué es lo que hizo primero? ¿Qué es lo que hizo después? ¿Y cómo se convierte este texto en algo con entrada y con salida? ¿Qué es lo que hace primero? ¿Qué es lo que hace después? ¿Por qué lo hace así? ¿Y cómo yo puedo emular o copiar la parte de la estructura de este hombre? ¿No? ¿Cómo es que se hace una pregunta al inicio y luego la va contestando, ¿no? Y me va convenciendo de esta pregunta? ¿Qué es lo que utilizó, lo que tú dices, Francisco? Tienes Jesús, lo que tú dices de la parte de metodología. ¿Qué metodología son los diferentes economistas, todos los que yo he leído, ¿no? Y van a ver que la mayoría está usando, pues es un instrumento de gabinete, que quiere decir que yo me voy a los datos del INEGI, a los datos de la OEA, a los datos de la FAO, y veo series de tiempo y los trabajo, ¿no? Pero también pudiera ser que haya de por medio una encuesta, haya entrevistas, haya observación, etcétera, ¿no? A ver, ¿alguien más? Alejandro. Sí, ¿qué tal, profe? Buenos días. Buenos días. A ver. Bueno, buenos días, profe. Sí, pues mire, la cuestión en mi caso era muy parecida a la de mi compañero Jesús respecto a más bien cómo lo íbamos a estar desarrollando el ensayo. De mi parte... Yo les recomiendo que utilicen instrumentos de gabinete, es decir, documentos que ustedes no tengan que salir por ellos a la calle ni nada de eso, ni hacer, mucho menos en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, ¿no? O sea, ustedes, hay mucha información, que ustedes agarren eso, y descubran cómo insertar una teoría económica en eso, ¿no? Ok, sí, también esa es la parte que le iba a comentar, que en mi caso sí se me dificultó un poco. Elegí el tema de inversión inmobiliaria en Mazatlán en la última década,
O sea, el tema es como usted quiere que agreguemos una teoría económica de las que hemos visto, o por lo menos de las que hemos abordado. Ahí, ¿cómo podría yo incluir una teoría económica Pues, respecto a ese tema? primero dime la pregunta. Pues la pregunta sería ¿Qué entonces, pregunta tienes tú? ¿qué O tanto sea, ha crecido, no? Supongo, en la última no, década, en pero el último año. esa no es pregunta, porque esa la puedes sacar con una división. O sea, eso no es pregunta de investigación. ¿Qué tanto ha crecido? Pues simplemente vete cuál es la inversión inmobiliaria de este año, la divides entre el año base que tú quieres mostrar, lo multiplicas por 100 y le restas 100 y ya está el ensayo. Entonces ya te va a salir, ha crecido 30%. Y es todo lo que me vas a contestar. No necesitas escribir ni una página. Para contestar esa pregunta no necesitas escribir ni una página. No me vas a decir, ¿sabes qué? Creció 30% y ya, final. Y entonces ahí donde entraría la teoría Ahora, económica en el si tema. tú me dices, yo quiero investigar las razones y las causas del crecimiento o de por qué crece la industria inmobiliaria, ese ya es un reto, ¿no? Porque, por ejemplo, la teoría económica nos dice que la inversión y las inversiones crecen en base al valor de los grados de sensibilidad de la tasa de interés, de las tasas de interés. Hay una relación entre tasa de interés y crecimiento de la industria inmobiliaria, pues hay que ponerla a prueba. Si no sabemos econometría, cuando menos, hacer una serie de tiempos del valor de las tasas de interés en los últimos años y el valor de la inversión en la industria inmobiliaria. Y de esa manera estás aplicando teoría económica, ¿no? Ahora la pudieras complementar con algunos, algunos hallazgos o búsquedas de literatura que hable sobre esto, ¿no? Es decir, algunos van a decir que Como antecedentes. Eh, puede ser como, no como antecedente, como parte del cuerpo de la investigación, porque los economistas tenemos esto. Yo puedo estar investigando la relación de tasa de interés e inversión inmobiliaria, pero no quiere decir que nada más la inversión solamente depende de la tasa de interés. Quiere decir que mi investigación yo la estoy dejando de fuera a los demás. Entonces yo en el mismo cuerpo voy a decir que la inversión en la industria, en la actividad inmobiliaria, depende de más cosas, pero que en este momento yo nada más me voy a enfocar en la tasa de interés. Pero sí voy a mencionar que depende, por ejemplo, de la violencia o depende de qué te gusta, de la renta de la tierra, depende del auge del turismo, depende de las facilidades que dé el gobierno en términos de fiscales, o sea, la política fiscal, depende del lavado del dinero, que aquí en Mazatlán se usa mucho, ¿no? En fin, hay un conjunto de, 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 de variables que explican pero que tú, y puedes dar ahí a varios antecedentes y varios datos, y luego te vas a lo central, que es la tasa de interés, ¿no? A ver, vamos, ahorita se va a acabar, pero vamos a entrar otra vez, ¿no? Sí, dígame. ¿Quién es? Sí, Erika. Sí, sí, sí. Mm.
Pero ¿qué información es? ¿Qué información es? Ok, 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 ok. A ver, yo te voy a recomendar uno contundente que se llama la encuesta de ingreso-gasto de los hogares. ENIG se llama, encuesta nacional de es un campo apasionante, es un campo de mucho trabajo, ¿no? Aquí no se trata de inspiración, sino de transpiración. Es decir, te tienes eh, te tienes que sentar y durar mucho tiempo, ¿no? Para poder escribir una página o dos páginas, ¿no? Entonces, de la tortilla me tocó a mí trabajar, de hecho escribimos un libro en Colombia, se publicó en Colombia, sobre la tortilla, el maíz en América Latina. Nosotros participamos desde la escuela de la tortilla. Es inmenso la, 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 la información que hay, ¿no? Pero para efecto de, ¿sí me están escuchando? Para efecto de lo que tú te propones, la encuesta de ingreso-gasto de los hogares que se publica cada 2 años da una idea de qué es la encuesta ingreso-gasto. Es una encuesta, pero como dice el dicho, como dice el título, que van a cada hogar y le preguntan qué es lo que consumen y cuánto ganan. Y ahí te das cuenta tú eh, cómo las familias pobres distribuyen su gasto en el consumo, especialmente de alimentos. Cómo las familias de clase media distribuyen su consumo en alimentos y en no alimenticios también, porque vienen los gastos en alimentos y los gastos en cosas que no son de alimentos, ¿no? Electricidad, agua, vestido, calzado, educación, salud, etc. Y la clase alta. Ahí tú podrías saber si una familia de clase alta, por el hecho de ser de clase alta, con el mismo componente familiar, es decir, papá, mamá y 2 hijos, gastan más en tortillas por el hecho de ganar más. O gastan lo mismo, o que resulta que la tortilla no está asociada al ingreso, sino como que es una especie de inelástica, ¿no? Y esto lo pudieras hacer para varios años, ¿no? ¿Te va a llevar tiempo? Sí, te va a llevar tiempo. O sea, tienes que estudiar, porque de hecho la encuesta son unas por años. Entonces, si lo puedes acotar para Sinaloa, pues mejor, ¿no? Que sería un gran trabajo lo que te estás planteando, ¿no? O sea, a mí me gusta ese trabajo. Si, ¿cuál es la elasticidad ingreso de la demanda de la tortilla de maíz para Sinaloa? No sé, podrías hacerlo 2010, 2000, hasta lo que haya, ¿no? 2018, 2016, no sé cuál es la última, porque siempre vamos retrasados en la encuesta, ¿no? En la publicación de los resultados. Entonces, no, es que ahí mismo te va a decir cuánto va a consumir. No te digo que se llama ingreso
gasto. Gasto, cuando te refieres a consumo, es gasto en consumo, pues. O sea, con esa, simplemente con esa fuente, tú puedes hacer un gran trabajo. O sea, ¿cuánto gasta las familias pobres y las familias ricas y las familias de clase media en tortillas, dependiendo de su ingreso, ¿no? Y si esto ha cambiado para otro año, son cada 2 años que se publica, ¿no? Lo cual habla de lo que se llama la propensión marginal a consumir, ¿no? Que sería un gran aporte que tú puedes hacer, ¿no? Entonces, y la conclusión podría ser que sí depende del ingreso, que no depende del ingreso, etcétera, ¿no? A ver, ¿quién más? Los demás no tienen preguntas, todos entienden perfectamente. Zulma Rivera. Ya se durmió. Ok. Yo tengo un problema con la falta de información en Google Académico sobre el consumo de cerveza, que era mi tema. ¿Perdón? Tomé el tema del consumo de cerveza y hasta el A momento... ver, está hablando quién, Ángel. Río López, ¿quién? Ángel. Ah, ok, Ángel. Y hasta el momento he Consumo tenido... de cerveza. ¿Cómo? Sí, adelante. Y hasta el momento he tenido problemas con la información. Ok. ¿Cuál es tu pregunta sobre el consumo de cerveza? Estaba pensando en enfocarme en la parte de la recaudación de impuestos que representa para el país. O sea, el consumo de cerveza y su relación con la recaudación, Sí, algo así. con los ingresos, pues, por consumo de cerveza. Ujú. Ajá. ¿Quieres saber el monto? Pues hasta el momento he tenido confusión porque realmente de lo que he encontrado de información no me ha planteado bien las bases como para hacerme como tal la pregunta, y lo único que pues encontré semi-investigable fue un artículo pequeño en el que se hablaba de los impuestos sobre esta. Uh-huh. Pero igual no, sigue sin convencerme. Pues no sé si debería cambiar de tema por la falta de información o seguir con el mismo. Pues la pregunta se me hace muy lógica, o sea, va lo mismo que le contesté a una chica al principio. O sea, vas a encontrar, ese dato lo vas a encontrar. ¿Cuánto se recauda por venta de cerveza? Y ese sería todo tu ensayo, pero no le veo yo reto, pues. ¿Una recomendación? La recomendación sería, por ejemplo, ¿no? Los pobres de la ciudad, Mazatlán, vamos a decir, ellos hablan mucho de su pobreza y piden dinero y el gobierno les da. Pero realmente, bueno, a mí me gustaría saber eso. Es un producto de lujo. No entra dentro de la canasta básica ni nada de eso. Pero a mí me gustaría un trabajo que identificara la pobreza. Y de alguna manera la gente cuando va precisamente a la respuesta de esta encuesta que hablamos de ingreso-gasto, habla de que no le alcanza el dinero y eso. Pero en los barrios pobres, al menos etnográficamente, yo miro un alcoholismo exacerbado. Entonces sería muy bueno, por ejemplo, que tú donde tú vives o que te fueras a una zona pobre, investigaras la proporción, el componente de gasto en cerveza en los hogares y de alguna manera lo pudieras relacionar con la pobreza, ¿no?
¿Qué pasaría si esta gente no gastara tanto en eso? Y también complementaras este trabajo con, no quiero decir que la pobreza dependa de los vicios, pero sí, de alguna manera, resta mucho ese dinero a las familias, ¿no? Les hace, o sea, les hace falta. De paso, pues se hacen daño, ¿no? Porque el alcoholismo, pues es un vicio que te daña tus hígados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de todo esto? No, pero sí, digamos, hay una masa salarial muy importante que se va por el caño del vicio ¿no? Y a lo mejor pudiéramos hablar de que estas personas no están en los límites de pobreza extrema, sino están en los límites de pobreza nada más si dejaran de tomar, ¿no? Si esta masa salarial la pusiéramos en las estadísticas de la pobreza, cómo se mide la pobreza por ingresos, nosotros tuviéramos a lo mejor casi cero pobreza extrema. Esa es una de las conjeturas que yo tengo, pero lo otro es que tú pudieras también escarbar. Tú dices no hay, ¿no? Pero vamos a compartir aquí pantalla. La gente siempre dice no hay información, pero sí hay información. Lo que pasa es que no, a lo mejor no te suena la información como válida, ¿no? Pero ahí estoy compartiendo pantalla, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo o no? Sí, sí. El consumo de alcohol y alcoholismo en el caso de las comunidades indígenas, eh, este, pero tú lo pudieras hacer muy bien a través de encuestas, ¿no? Pues, No digo, más allá con que te agarras una colonia pobre y hicieras, no sé, 30, 40 reactivos y pudieras hablar sobre esto. pues soy de un pueblo, ¿De un pueblo? ¿De qué pueblo eres? de Tecolilla. Ah, pues ahí mismo. Creo que Ahí mismo, ¿no? Pero sí lo podías acompañar con reflexiones que se hay en periódicos, que hay en algunas, por ejemplo, este sería para mí uno de ellos, ¿no? ¿Dónde lo vi? Entonces, por ejemplo, es un trabajo bueno. La parte del consumo de alcohol de los indígenas. Pero si no hay, pues, lo puedes hacer con periódicos, pero fundamentalmente con lo que tú vas a sacar de las entrevistas, encuestas, ¿no? Yo creo que eso si tuviera más, más asidero, más sustancia, ¿no? Que sacar una proporción. Si no se planteen cosas que con una palabra pueden resolverlo, pues no tiene sentido eso. ¿Cuánto ha crecido? Pues cuánto ha crecido ahí está. Eso no. El por qué ha crecido, eso sería. O cómo ha crecido, ¿no? ¿Cuáles son los factores que
influye, ¿no? ¿O qué tanto pesa un factor en esto? No, yo no digo que la pobreza se deba nada más al alcoholismo, pero yo sí, simplemente por cuestiones numéricas, si tú compras una ballena, no sé, 30 pesos que valga, pero diario serían 900 pesos por mes, ¿no? Y bueno, no es la gran diferencia, pero para las familias pobres 900 pesos implica mucho. Entonces, como aquí la vamos a dejar y por favor, para el lunes sí yo les recomiendo que me entreguen algo, ¿no? Que me entreguen algo, lo voy a poner ahí otra vez en el Classroom, domingo 12 de la noche, que ustedes estén entregando algo, un avance. Un avance puede ser una página, 2 páginas, 3 páginas, lo que ustedes lleven, ¿no? Pero sí voy a ir viendo, basado en estas pláticas y todo, cómo van yendo, ¿no? Y qué es lo que les falta para yo darles también, para yo retroalimentarlos a ustedes. Es importante que lo suban. ¿Ok? Sí, profe, está bien. Vale, pues. Muy bien, profe. Vale, pues. Recording